Hola, bienvenidos a mi canal y a los modos de aprendizaje de Dance Conexión, Danza en Conexión. Quiero hablar hoy sobre un tema bastante importante que es el tejido conectivo, las fascias y todo el tipo de membrana y tejido que está en nuestro interior y que permite la comunicación. Comunicación intrínseca, es decir, lo que yo misma sé sobre mí misma, y también la comunicación con el exterior. Es algo que todavía no está muy explorado. Por suerte los científicos están dedicándose a ello últimamente, pero yo te puedo hablar desde mi experiencia con bailarines y con personas que están en movimiento, desde la expresión corporal, desde la danza conexión. Y quiero decirte lo siguiente. El tejido conectivo, las fascias en sí, tienes que imaginártela como pequeñas membranas muy finitas, pero que si pudieses mirar por adentro de la membrana verías que tienen diferentes tipos de capas. O sea, no es la membrana que por ahí conocemos a través de un corte de un pedazo de carne. Nosotros la vemos como una pequeña y transparente telita, pero mirado a un nivel más de microscopio podemos ver que esa membranita, esa fina telita, tiene diversas capas en sí misma y que al moverse, al estirarse, puede producir esto. Aunque es la misma capa, desde afuera se ve una sola, pero es esto, ¿no? Es una posibilidad de movimiento muy grande en este sentido. Y en este espacio hay fibras de colágeno que unen los distintos espacios. Mayoritariamente es líquido, que fluye por ahí. En caso de que haya una fluidez menor, porque el ámbito, la región está con poco movimiento, se crean más lazos de colágeno y esto a la vez influye en una menor circulación. No por más lazos de colágeno hay más comunicación y más fluidez, sino al contrario, es como que de tanta interconexión se va en detrimento de la movilidad, ¿ya? Y cuanto menos movilidad hay, menos fluidez de líquido hay por ahí. Tienes que imaginarte un músculo, y el músculo en los distintos espacios intermusculares, no entre músculo y músculo, sino intramusculares, tienen estas capitas, estas membranitas que toman pequeños grupos de fibras musculares, otros, y así, y todos esos grupos entre ellos están rodeados de nuevo por esta fascia, por esta membranita, y esta membrana toma al terminar las fibras musculares, se unen todas las que estaban por adentro con la que está por afuera y es lo que va a estar fijo en el hueso. Entonces tenemos un tejido que está fijado al hueso y que a la vez al moverse el músculo se mueve no solo la parte externa sino la parte interna del músculo y también le da la forma y lo sostiene en la forma que tiene el músculo. Esto es importante de concebir porque todo nuestro cuerpo tiene la forma que tiene por la funcionalidad que le damos. Si yo no muevo
por un mes mi brazo derecho y lo tengo enyesado o lo tengo fijado, los músculos van a empezar a retraerse y van a estar mucho más pequeños y menos desarrollados que los de mi lado izquierdo. Esa experiencia la hemos tenido o la hemos conocido si alguien ha tenido un vendaje o un yeso o una inmovilidad parcial de alguna parte del cuerpo. Es decir, que todo aquello que yo hago, la funcionalidad que le estoy dando a mi cuerpo y la vivencia interna que le estoy dando a mi cuerpo es aquello que le da la forma. Y la forma la sostienen y la desarrollan también las fascias, ¿ya? Entonces, es un constante estar en comunicación a través de los líquidos que fluyen a través de las fascias y sostener ese tejido de la musculatura, de todos los espacios de células nerviosas, todas las rutas, iba a decir, todas las rutas y los caminos de la sangre están sostenidos también y por un tejido, por estas membranas. Todos los órganos internos también tienen esta membrana, lo que hace que entre ellos, si ponemos un músculo más superficial y un músculo más profundo, puede haber como un desliz entre ellos. Y ese desliz no solo es el que permite que haya un movimiento fluido y armónico, donde el tono muscular de un músculo va acorde al tono muscular del otro y en esa fluidez no se producen durezas ni enfrentamientos yo esto lo tengo más con más fuerza que esto, voy a producir no un desliz suave, sino un pequeño choque interno, ¿ya? Que puede llegar hasta un desgarro o diversas heridas que se producen a nivel interno en el tejido de las fascias. Es importante entender esto porque si logramos que haya una frecuencia homogénea, pero no solo homogénea, sino que posibilite la armoniosa movilidad en el cuerpo, eso hace que ese desliz que se produce entre músculos y músculos, entre las células nerviosas, entre las líneas de fluidez de la sangre, de los nervios, de todo el aparato linfático, de la musculatura, hacia el hueso, también el recubre del hueso con estas células este tejido que las recubren. Todo eso, si logramos un tono parecido y una confluencia armónica, va a hacer que el movimiento de la danza sea armónico, ¿ya? No importa si necesito poner muchísima fuerza o si es necesario hacer algo muy delicado. Lo importante es que haya esa homogeneidad en el interior del cuerpo para poder hacerlo posible. Y eso no está separado de la experiencia interna, de la vivencia interna, de la emoción interna que sostiene ese movimiento. Y ahí es importante el papel que cumple el sistema en desbloquear las zonas que por alguna razón han quedado bloqueadas. Puede sucedernos a través de un accidente o de un mal movimiento, que haya alguna parte que inhibe ese desliz porque está como retrotraída, como en sí misma cerrada, o que tiene una falta de movilidad, y esa falta de movilidad, aunque no sea en todas partes, sino en una sola parte, produce que ese desliz no se realice tan
armoniosamente como lo desearíamos. El trabajo con el sistema es un trabajo energético profundo que ayuda a deshacer ese tipo de falta de movilidad o de bloqueo o de espacios corporales que han quedado como marginados por diversas razones. A veces es por demasiada exigencia de esa parte corporal. Y logramos rehacer esa ductilidad, esa homogeneidad, que no significa que está todo igual, sino que pueda ir en una armoniosa forma de desliz y de contacto que permite un movimiento sin bloqueos, sin trabas, sin frenos. Un movimiento libre, sin trabas, sin frenos, que se desliza en armonía, permite que mi intención más profunda, y no estoy hablando solamente de una intención voluntaria, sino también de una intención del alma, una intención del espíritu, que esa intención se transporte a través de mi cuerpo, a través del movimiento. Y eso es lo que hace posible el trabajo con el sistema. Los ejercicios del sistema hacen posible que tu intención vaya por un camino liberado a nivel corporal para que el movimiento sea realmente el transporte de tu intención y de tu emocionalidad creativa.